Bienvenidos a un viaje fascinante al corazón de la historia de Roma. Desde su legendaria fundación hasta la transformación en una poderosa república, cada etapa está llena de intrigas, batallas y personajes inolvidables. Si te apasiona descubrir cómo moldearon el mundo que conocemos hoy, suscríbete y activa la campanita para no perderte este recorrido épico por los orígenes de una civilización extraordinaria. La historia de la fundación de Roma está rodeada de mitos y leyendas, siendo la más famosa la de Rómulo y Remo. Según la tradición, estos dos gemelos nacieron de la princesa Rea Silvia y el dios Marte, lo que ya les confería un destino extraordinario. Abandonados al nacer, fueron rescatados por una loba que los amamantó y cuidó, una imagen poderosa que simboliza la fortaleza y el instinto de supervivencia. A medida que crecían, Rómulo y Remo se convirtieron en líderes carismáticos, pero su historia no está exenta de conflictos. La rivalidad entre ellos culminó en una dramática confrontación, donde Rómulo, después de un intenso combate, se alza como el vencedor. En el año 753 a.C., Rómulo funda la ciudad de Roma, trazando sus muros y proclamándose rey. La leyenda no solo marca el origen de Roma, sino que también establece los valores de valentía, determinación y liderazgo que caracterizarían a esta gran civilización. Así, el mito de Rómulo y Remo se convierte en un símbolo perdurable de la identidad romana, dejando una huella indeleble en la historia. ¿Quién no se sentiría inspirado por esta epopeya de fraternal rivalidad y triunfante ambición? Con la fundación de Roma, Rómulo se convierte en su primer rey, dando inicio a una era de monarquía que abarca aproximadamente 2 siglos. Durante este periodo, Roma es gobernada por una serie de 7 reyes, cada uno de los cuales deja una huella única en la ciudad y en su cultura. Desde Rómulo, quien establece las bases de la ciudad y sus instituciones, hasta Numa Pompilio, conocido por su sabiduría y su esfuerzo por dotar a Roma de una estructura religiosa sólida. Los reyes no solo se ocupan de la expansión territorial, sino también de desarrollar las primeras estructuras sociales y políticas. Entre ellos destaca Tarquinio el Soberbio, cuyas decisiones y tiranía conducen al descontento y, finalmente, a la larga sombra de la revolución. Estos monarcas, ya sean héroes o villanos en los relatos, son reflejos de las aspiraciones y tensiones de una comunidad en crecimiento. En este emocionante periodo, Roma comienza a definir su identidad, y aunque la monarquía eventualmente será depuesta, el legado de sus reyes permanecerá como un fundamento auténtico en la travesía de Roma hacia la República. La historia de estos reyes revela los cimientos sobre los que se construirá una civilización destinada a cambiar el curso de la historia. Con la caída del último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, se inicia una serie de tensiones que transformarán la ciudad en un escenario de lucha entre sus clases sociales, los patricios y los plebeyos. Los patricios, como aristócratas de la antigua Roma, dominaban la política y la economía, mientras que los plebeyos, la clase baja, luchaban por obtener sus derechos y reconocimiento. La revolución que estalló no solo buscaba el derrocamiento de la tiranía monárquica, sino que también anhelaba un nuevo sistema de gobierno en el que todos los ciudadanos pudieran ser escuchados. Las primeras asambleas populares y la creación de nuevos cargos políticos se convirtieron en símbolos de esta lucha por el poder. A medida que los plebeyos se organizaban, se lograron importantes concesiones, como el establecimiento de la figura del tribuno de la plebe, un defensor de sus intereses. Este periodo no solo representa un cambio en el liderazgo, sino que también marca el nacimiento de una identidad colectiva. Así, el surgimiento de la República Romana fue un proceso dramático que capturó la esencia de la lucha por la justicia y la igualdad, sentando las bases de una civilización que siempre valoraría el debate y la participación ciudadana. Con el surgimiento de la República, las instituciones políticas de Roma sufrieron una transformación significativa que consolidó el poder del Senado y las magistraturas. El Senado, compuesto en su mayoría por patricios, se convirtió en el órgano principal de deliberación y toma de decisiones, brindando estabilidad y continuidad a la política romana.
Aunque no tenía poder legislativo formal, su autoridad era tal que sus recomendaciones eran prácticamente indiscutibles. Las magistraturas, por otro lado, representaban la ejecución del gobierno. Cónsules, pretores y ediles tenían responsabilidades específicas, desde la administración de la justicia hasta la organización de fiestas y espectáculos públicos. Uno de los hallazgos más fascinantes de esta época fue la creación de la figura del tribuno de la plebe, que actuaba como un contrapeso al Senado, garantizando que la voz de los plebeyos fuera escuchada. A medida que las tensiones entre las clases sociales continuaban, el sistema republicano se tornó en un campo de batalla político donde cada grupo luchaba por su lugar. Las disputas, alianzas y rivalidades moldearon no solo la política, sino también la cultura y la identidad de Roma. En este contexto de poder compartido y conflicto constante, Roma comenzaba a sentar las bases de su futuro como una de las civilizaciones más influyentes de la historia. A medida que Roma se afianzaba como una república, su entorno se convirtió en un verdadero campo de batalla. Los conflictos y guerras tempranas fueron cruciales, no solo para la defensa de la ciudad, sino también para su expansión. Enfrentamientos con tribus vecinas, como los sabinos y los etruscos, pusieron a prueba la tenacidad romana. La victoria en la batalla del lago Regilo en 499 a.C. fue un hito, donde, según la leyenda, la intervención de los dioses garantizó la victoria. Las conquistas no solo incorporaron territorios, sino que también fundaron la fama de Roma como un poder militar. Con cada victoria, los romanos no solo se adueñaban de la tierra, sino que también integraban pueblos a su creciente esfera de influencia, ofreciendo la promesa de paz y prosperidad bajo su bandera. Sin embargo, estas victorias traían consigo desafíos internos. El crecimiento territorial aumentaba las tensiones entre patricios y plebeyos, quienes necesitaban recursos y representación. Así, mientras Roma expandía sus fronteras, también se enfrentaba a la necesidad de encontrar un equilibrio dentro de su propio sistema social, un preludio de las complejidades que marcarían su historia en el futuro. Esta fase no solo es testigo de la destreza militar romana, sino del inicio de un delicado juego de poder que definirá su identidad. La cultura y sociedad de la antigua Roma fue en gran parte influenciada por los etruscos y los sabinos, dos pueblos cuyas contribuciones marcarían la identidad romana. La tradición etrusca, rica en arte y arquitectura, dejó una huella imborrable en la planificación de las ciudades y en las prácticas religiosas romanas. Los etruscos introdujeron técnicas avanzadas en la construcción, como arcos y acueductos, que facilitaron el crecimiento urbano de Roma. Por otro lado, los sabinos desempeñaron un papel crucial en los primeros días de la ciudad, especialmente a través de la famosa Rapto de las Sabinas, que simbolizaba no solo la unión de dos culturas, sino también la búsqueda de legitimidad y cohesión en una comunidad en formación. Además, el sistema de avatares y creencias de ambos pueblos se entrelazó con la cultura romana, alimentando una rica mitología que fusionó leyendas y tradiciones. Esta amalgama cultural contribuyó a la sociabilidad y al sentido de pertenencia entre los romanos, unificando a sus habitantes bajo valores comunes que definieron la esencia de Roma. Así, la herencia etrusca y sabina no solo se integró en las costumbres y rituales, sino que también sentó las bases para la grandeza de una civilización que dominaría el mundo antiguo. A medida que Roma avanzaba hacia la consolidación de su república, surgieron figuras clave que buscaron abordar las crecientes desigualdades sociales y económicas. Entre ellas, los hermanos Tiberio y Cayo Graco fueron auténticos pioneros de reformas que marcarían un antes y un después. Ambos, hijos de una aristocrática familia patricia, se dieron cuenta de que la expansión territorial de Roma había dejado a muchos agricultores plebeyos en una situación precaria, muchos de ellos sin tierras y sumidos en la pobreza. Tiberio, como tribuno de la plebe, propuso la devolución de tierras a los veteranos y la limitación de la adquisición de tierras por parte de los nobles, buscando restaurar la igualdad en el acceso a la tierra. Cayo, continuando el legado de su hermano,
abogó por una serie de reformas económicas que incluían la regulación de precios y un sistema más equitativo de distribución de tierras. Pero sus propuestas no solo desafiaron el status quo, sino que también generaron una fuerte resistencia entre la élite patricia. La lucha de los Gracchus por la justicia social encarna la complejidad de la política romana en esta época, un lujo de ideales que, a pesar de sus sacrificios, pavimentaron el camino hacia un futuro en el que las voces de los menos favorecidos empezaban a resonar en el tumultuoso escenario de la República. A medida que la República romana se encontraba en su apogeo, una serie de crisis internas comenzaron a minar los cimientos de su estructura social y política. Las luchas de poder, los conflictos entre clases y las tensiones con los aliados danzaron al ritmo de una historia turbulenta. El auge de figuras como Julio César marcó un cambio significativo. Su ambición, que capturó el apoyo del pueblo, a su vez encendió la preocupación de la élite senatorial. Las batallas por el control del ejército y la creciente militarización de la política llevaron a un ciclo de guerras civiles que desgastó la República y amplió el descontento entre sus ciudadanos. La lucha por el poder se intensificó aún más con la rivalidad entre César, Pompeyo y Craso, una tríada que, aunque unió fuerzas, terminó sembrando la discordia. Finalmente, la muerte de César en 44 a.C. sirvió como un catalizador, desatando el caos y desestabilizando la ya frágil república. El advenimiento de su heredero, Octavio, más tarde Augusto, y su consolidación del poder simbolizaron el fin de una era. Así, la transformación de Roma de una república vibrante a un imperio poderoso no solo se forjó en la guerra, sino también en la evolución de las luchas por la justicia social y el poder. El legado de la Roma republicana es vasto y profundo, marcando un capítulo crucial en la historia de la civilización occidental. Este periodo no solo cimentó las bases de un sistema político que influyó en generaciones, sino que también sentó las bases para la evolución de las ideas sobre la ciudadanía, la ley y el gobierno. La lucha constante entre patricios y plebeyos, evidenciada por las reformas de los Gracchus y la creación de instituciones como el tribuno de la plebe, destaca un compromiso con la justicia social y la representación. Estos conflictos, lejos de ser meros combates por el poder, fueron la chispa que encendió el deseo de una participación más amplia en los asuntos del Estado. Además, el apogeo cultural que vivió Roma, influenciado por sus conquistas, llevó al florecimiento de la arquitectura, la literatura y el arte, creando un rico patrimonio que perdura hasta nuestros días. Al pensar en Roma, recordamos no solo un imperio en expansión, sino una república que también luchó por sus ideales. Este legado, tejido en la narrativa de sus ciudadanos y sus instituciones, sigue resonando en la política contemporánea y la forma en que concebimos la democracia y la igualdad. La historia de Roma no es solo la de una ciudad, es la historia de las aspiraciones humanas y el contexto en el que éstas se desarrollan.